Bienvenidos a esta sesión. Vamos a continuar con el concepto de las organizaciones inteligentes o las organizaciones que aprenden. En este sentido, una organización inteligente, lo comentábamos en la sesión anterior, está relacionada con personas, individuos que también aprenden, que también tienen esta concepción de un enfoque sistémico, de dominios mentales amplios, pero también pues se tienen que constituir equipos inteligentes. Para poder desarrollar equipos inteligentes, partimos de la persona principalmente y después también partimos de los equipos. Como podemos ver, los equipos inteligentes aprenden a realizar el aprendizaje en conjunto y necesitan ese espacio para generar su aprendizaje. Además, practican el diálogo, es decir, el diálogo como una manera de comunicación. Un diálogo abierto, un diálogo espontáneo, un diálogo de construcción, un diálogo en donde se van a ir creando nuevas y mejores ideas. El equipo empieza a desarrollar aptitudes conjuntas y esto se vuelve una forma de trabajar. En la medida en que ustedes puedan ir implementando esto como líderes, podrán ir viendo también el crecimiento del grupo, en donde los grupos se vuelven organizaciones pequeñas, ¿verdad?, que van aprendiendo también y se reúnen, o en el momento que los reúnan, que sea para algo muy enfocado, para alentar a los miembros a plantear problemas difíciles, por ejemplo, o bien que sean para el bien de la organización, para una mejora, para un cambio. ¿Cuáles son esas condiciones para que el diálogo se lleve a cabo? Pues bueno, primero debe de haber apertura. Y aquí recordar que cuando ustedes tengan a un equipo o formen un equipo, pongan estas condiciones sobre la mesa. Realmente no lo den nada más por asumido, sino realmente hagan ese decreto. Primero debe de haber apertura. ¿Qué implica esto? Hablar sin rodeos. Significa cuestionarse el propio pensamiento. Significa estar alerta a escuchar y tener continuamente la palabra de ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Lo vemos de otra forma. ¿Qué pasaría si? Es decir, nuestro pensamiento debe de ser muy amplio para poder cuestionarnos tanto lo que nosotros decimos dentro del grupo como lo que otros miembros del grupo también están diciendo. De tal manera que también se debe de tener las condiciones básicas, y créanme que esto es algo que podría parecer muy obvio, pero que desafortunadamente no lo es. Recordando que lo obvio causa ceguera, cuando estamos hablando de un diálogo y de establecer grupos para el diálogo, debe uno de cerciorarse que la gente se siente en círculo de preferencia, de tal manera que se fomente la interacción en todos los sentidos. Muchas de las salas de juntas o de reuniones tienen una U. Esta parte también es efectiva, porque definitivamente permite que la gente interactúe y se vea, particularmente que se observe. ¿Qué dice la otra persona? ¿Cómo lo dice la otra persona? El hablar en círculo también es efectivo. Lo que no se vale son reuniones en donde la gente esté sentada como tipo salón, en donde todos están viendo hacia una dirección y la única interacción que se fomenta es la que está lado a lado. Recuerden, este tipo de auditorio no es efectivo para generar equipos que vayan con el diálogo o que vayan a establecerse en ese sentido. Hacer que la gente se sienta en círculo y plantee en voz alta lo que le preocupa. Generalmente, cuando estamos desarrollando estas habilidades en la gente, se requiere de un moderador. Un moderador que perciba quiénes son las personas que están en silencio, quiénes son las personas que no se animan a hablar, y esto tiene que ver con una lectura de la gente. Recuerdan que el líder, una de las habilidades que debería de tener es el poder leer a la gente, es el poder leer lo que ellos están diciendo. Definitivamente, en este sentido, el líder va a estar identificando a aquellas personas que estén calladas, que no estén participando, que no se estén expresando,
continuamente. También hay que invitar a la gente a dirigirse entre ellos mismos como grupo, porque aquí los invito a que hagan una observación y una reflexión. Cuando el líder está presente, la mayoría de los integrantes del grupo se dirigen hacia el líder. El líder en ese momento lo que debe hacer es decirles a ellos, entre ustedes, hablen entre ustedes, vayan a plantear el problema entre ustedes. Recuerden que esto es mientras está en un proceso de entrenamiento o en un proceso de aprendizaje. Debe de haber una apertura participativa y que además, si de pronto en ese grupo que queremos que desarrolle estas habilidades de aprendizaje, el que se sientan confortables, aún estando el director general, que no sea la última palabra la del director general. Es decir, que esta apertura participativa se dé y se hable desde un principio, porque si no, mucha gente se puede sentir sesgada a expresar sus comentarios, sobre todo si hay figuras jerárquicas dentro de la reunión. El otro punto es invitarlos a una apertura reflexiva, es decir, cuestionar el pensamiento de los demás y de nosotros también, de tal manera que podamos construir. Algo que no está permitido dentro de estas reuniones es fomentar las críticas destructivas o bien fomentar cuando las palabras o las personas dicen que no. Yo aquí los invito a que reflexionen y que observen cómo se están comportando hoy sus grupos, sus equipos de trabajo, en una reunión, en algún programa. En estos días yo les pediría que simplemente observaran, identifiquen quién se comunica con quién, cómo se comunican, cuáles son las actitudes que la gente está tomando, para poder transformarlos en ese grupo de aprendizaje, en ese grupo inteligente, en donde el diálogo se permite. Seguramente cuando estén observando podrán identificar que cuando alguien propone una idea, algunos otros miembros del grupo lo primero que dicen es no estoy de acuerdo, eso no va a funcionar. Aquí, cuando ya estén trabajando en desarrollar estos grupos que aprenden, invítenlos a que no destruyan de entrada la primera parte, sino más bien que construyan sobre esa premisa. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando la gente diga que no lo permitan. Díganle, no se vale, no me digas que no, mejor dime sí y cómo vas a complementar esta pregunta. De esa manera las reuniones van a ser altamente productivas. Así que el ejercicio primero sería que ustedes lo puedan en primer momento identificar, observar y después de que lo hayan observado, pues ya empezar a brindar algunas conductas que podrían serles útiles para estar fomentando esta interacción. Y que esta interacción se dé, evidentemente ustedes como líderes deberán tener esa misma apertura para ser cuestionados, esta misma apertura para ser reflexivos sobre su propia posición. Fíjense que se los comentaba, me parece en algunas sesiones anteriores, cómo lo maneja Stephen Covey en su libro, de que cuando uno tiene una idea y el otro tiene otra idea, en lugar de tratar de construir tres ideas, forzosamente la figura A quiere imponerle su idea a B y en ocasiones B ni siquiera está escuchando lo que A dice. Cuando uno se vuelve en un rol o se instala en un rol de observador, es fácil identificar estas conductas, es fácil identificar cuando la gente ni siquiera se está escuchando en el grupo. Así que los invito, primera parte, observen cómo se está comportando su grupo. Segunda parte, empiecen a trabajar con ellos. Independientemente de la visión, hacia dónde quieren llegar o los cambios que ustedes quieran realizar, sí los invito a que trabajen en este tipo de cuestiones para desarrollar al grupo, porque al final del día ustedes van a encontrar un gran beneficio. La gente aprende a comunicarse. Cuando se integra un grupo, un integrante más, la gente tiene mayor apertura también para darle esa bienvenida. Y de esa manera es como se van construyendo pues, relaciones y una estructura fuerte a nivel formal, no solamente a nivel informal. El siguiente aspecto que vamos a revisar de la teoría organizacional son algunos principios de los que parte. El primero es comprender a la organización como un organismo vivo. ¿Qué significa esto? Comprender a la organización como un cuerpo completamente. Es decir,
Imaginen el cuerpo humano, ¿verdad? No es por un lado nuestras manos y por otro lado nuestra cabeza, o por otro lado nuestro corazón. En realidad hay una integración completa y una integración global de cada uno de nuestros aparatos y de la manera en cómo está constituido nuestro organismo. Lo mismo pasa con las organizaciones. El hecho de que sean áreas diferentes y que esas áreas estén divididas en organismos también pequeños, que además están vivos, que además tienen cambios, que además tienen como pues esa naturaleza, esa energía en movimiento continua, pues lo mismo pasa definitivamente en la organización. Si nosotros lo comprendemos de esa forma, este enfoque sistémico que necesitamos de cada uno de esos pequeños organismos, de todas esas partes para que se integren en un todo, entonces estaremos mucho más enfocados a nuestra toma de decisiones global, integral. Otro de los aspectos es entender que estos mismos organismos, estos departamentos o unidades de trabajo, pues bueno, se interrelacionan, pero además tienen una interdependencia. Lo que haga uno le va a afectar al otro, lo que haga compras le va a afectar a la producción, lo que haga producción le va a afectar a ventas, definitivamente. Una política nueva le va a afectar a todo el sistema en conjunto. Entender esto definitivamente nos va a cambiar nuestro rol como líderes dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, surge un nuevo papel del administrador o bien del líder, en donde el líder se torna diseñador e investigador. ¿Diseñador de qué? ¿O qué investiga? Pues bueno, principalmente investiga la comprensión de la organización y esas fuerzas, tanto internas como externas, que necesitan impulsarse para un cambio, ¿verdad? El líder investiga o comprende, observa aquellas áreas que están en pugna o bien dentro del área, aquellas personas que están en conflicto y que eso está definitivamente disminuyendo los objetivos o desviando los recursos para llegar a la meta. De tal manera que el líder va a ser un observador continuo y constante, pero más allá de solo observar y reflexionar sobre ello, pues también va a diseñar los procesos de aprendizaje por los cuales los líderes de toda la organización llegan a entender estas estructuras. Y además, cada momento se va a volver una oportunidad de aprender o una oportunidad de enseñar. Realmente hay una afirmación que dice que las empresas que no aprenden, que no se dan cuenta de este aprendizaje, tienden a desaparecer. Y realmente coincido en ello, realmente creo fuertemente en ello. Vaya, no es casualidad que hoy estén surgiendo tantas universidades corporativas en los últimos 10 años y estoy segura que a muchos de nosotros nos va a tocar ver este crecimiento exponencial de las universidades para nuestra propia gente, el desarrollarle habilidades de mi empresa y de mi organización. ¿Cómo se hace? Pues a través de este aprendizaje. Así que las organizaciones que aprenden tienen este tipo de líderes, líderes que están investigando y líderes que están diseñando. Además, como podemos ver, el líder, según esta nueva visión de las organizaciones que aprenden, es el responsable de colaborar en la construcción de las organizaciones y de los espacios de aprendizaje. Si él detecta de pronto en su caminar que hay un operador que no está haciendo bien su trabajo en la maquinaria, pues él va a buscar el espacio para que lo aprenda, para que lo corrija. En alguna ocasión me tocó ver a un alto funcionario, alto, el más alto, el director general de un hotel, en donde pasó y vio que una persona estaba barriendo el piso. Se detuvo el señor y le dijo, permítame que le explique cómo tomar la escoba. Mire, así es como lo tiene que hacer. En ese sentido, este líder estaba tomando este rol, el rol de enseñanza, y no se iba a esperar a decirle al jefe del jefe del jefe del jefe que por favor le explicara a la señorita de la limpieza cómo llevar a cabo su tarea. En ese momento él tuvo esa iniciativa de llevarlo a cabo. Por supuesto que ese aprendizaje que todos observaron a su alrededor, incluyendo a la chica que tenía la escoba, pues créanme que perdura, que no se cambia. Pero les quiero mencionar esto porque, bueno, justamente este tipo de líder, este tipo de conducta que demostró, pues es lo que va a ir observando en sus recorridos en la planta, en sus recorridos en las oficinas. El líder va a estar observando
que pueden aprender, pero además va a formar estos espacios de aprendizaje, los cuales pueden ser presenciales y hoy por hoy pueden ser espacios virtuales también. Y él se da cuenta y detecta esas necesidades, lo cual le va a permitir a la gente el desarrollo, definitivamente el desarrollo de aptitudes. Anteriormente se tenía la visión y hoy por hoy todavía hay empresarios que dicen, yo no capacito a mi gente, ¿para qué? La estoy capacitando para la competencia, la estoy capacitando para alguien más. En realidad, en la medida en que nosotros capacitamos a nuestra gente, va a ser en la medida en que logremos mayor lealtad de ellos también y sobre todo, y por encima de todo, pues personas más capacitadas para nosotros. Si están con nosotros un día o 15, de cualquier forma nos van a servir y le va a servir a esa persona también. Por ahí hay una anécdota de un empresario japonés cuando surgían todas estas cuestiones de los círculos de calidad y la calidad y en una conferencia le pregunta a una persona, ¿no? Un empresario, de bueno, que usted ya me dijo que un punto fundamental es enseñarle a la gente, capacitarla a la gente, pero dígame algo, si usted ya la capacitó y sigue sin aprender, ¿qué hace? A lo cual el japonés le responde, la vuelvo a capacitar. Y el empresario le dice, ok, ya entendí, pero de todas formas, ok, la vuelve a capacitar. Pero ¿qué pasa si de todas formas ya le volvió a capacitar y no aprende? ¿Qué hace? Y el japonés, ya saben, toda tranquilidad, le dice, vuelvo a capacitarlo. Y el empresario ya un poco desquiciado, bueno, imagínese que ya lo volvió a capacitar y sigue sin aprender. Ya lo capacitó 3 veces. ¿Qué hace? Y el japonés le dice lo mismo, lo vuelvo a capacitar. Entonces ya el empresario desquiciado le dice, bueno, pero ya lo capacité 1000 veces y no aprende, ¿qué hago? Y el japonés le dice, a ver, si usted tuviera a su lado a una persona con una deficiencia, ¿verdad? O con una deficiencia, ¿lo expulsaría? No, ¿verdad? Si es alguien de su familia el que tiene esa deficiencia, ¿lo expulsaría? No. Le enseñaría. Lo mismo pasa con nuestros empleados, lo mismo pasa con nuestros colaboradores. Todos tenemos la habilidad de aprender, eso es un proceso natural. El hecho de haber nacido ya nos da todas las habilidades para aprender. Que ciertamente hay quien aprende más rápido, que ciertamente hay quien tiene mayor aprendizaje o un aprendizaje más acelerado, pero el principio es que quizá lo que a alguien le tarde 1 año en comprender, para otra persona pueden 2 meses, ser 2 meses o quizá 1, pero de todas formas el aprendizaje se da. Ese sería como uno de los principios o de los valores en los que se debería de centrar un líder, en creer en el aprendizaje, en confiar en la gente, que además va muy relacionado. Si yo creo que puedo desarrollar a la gente, le voy a enseñar, por lo tanto. Así que el líder, dentro de estas organizaciones que aprenden, uno de sus objetivos o el porcentaje que utiliza de su tiempo es desarrollar. Y ya lo hemos visto en todos los estudios de liderazgo y en todas estas tendencias de liderazgo y cómo ha evolucionado, si ha habido una constante es desarrollar a la gente, enseñarle cómo hacer las cosas. Y aquí también quiero que quede claro el concepto, porque Senge, lo que él menciona en la 5ª disciplina es este aspecto del metaconocimiento. Lo mencionábamos la sesión anterior, es cómo aprendí yo lo que estoy haciendo. Entonces implica que si yo aprendí a andar en bici, me salga como un poco de mi rol y diga, a ver, ¿cómo aprendí a andar en bici? Ah, caray, pues primero observé, después de observar lo intenté, después tuve algunas fallas, me caí, pero lo volví a intentar. Entonces, ahí hay un proceso, ¿verdad? Y eso es lo que hay que enseñarle a la gente a entender y hacer. Esto también tiene sus bases hoy en programación neurolingüística, en donde cuestionamos a las personas sobre ¿cómo lograron el éxito? Imagínense, un atleta de alto rendimiento que ganó una medalla olímpica. Se le pregunta, perfecto, felicidades, ganaste la medalla olímpica. ¿Quieres repetir eso? Sí. Dime cómo lo hiciste. Entrené mucho. Sí, entrenaste mucho, pero esa no fue la única situación. Pero sí vamos a notar, primer paso, entrenaste, ¿ok? Después de entrenar, ¿qué más hiciste? Ah, bueno, pues cuando estaba a punto de comenzar el maratón y yo estaba en la línea, me planté de alguna forma que sentía el impulso. A ver, indícame cómo es que te paraste para la salida en el momento de la meta. Y bueno,
se llegan a extremos hasta el punto de identificar los movimientos físicos que hizo este atleta de alto rendimiento. De tal manera que se trata de repetir este ciclo que lo llevó a obtener la meta, a alcanzar la medalla y romper el récord en determinado momento. Pero lo mismo debemos de hacer con nuestros grupos y con nuestras personas. A ver, hoy tuviste una presentación exitosa. ¿Qué hiciste? Ah, bueno, la preparé, ¿no? Muy bien, preparaste tu presentación. ¿Qué más hiciste? Ah, pues bueno, después de prepararla la ensayé. Porque era muy importante para mí medir el tiempo, entonces la ensayé frente al espejo. Ah, muy bien, la ensayaste frente al espejo. Después, pues la volví a ensayar en otra ocasión, pero ahora frente a mi familia. Ah, muy bien. ¿Y después qué hiciste? Ah, pues escuché cuáles eran las mejoras. Me decían que tenía que subir el volumen, ¿no? Ah, muy bien. ¿Y después qué hiciste? Pues después la puse en papel para presentar las cifras más importantes y llevarlas conmigo en el momento de la presentación. Ok, todo esto, el resultado que obtuviste fue una presentación exitosa. Obtuviste el éxito. Perfecto. ¿Qué tienes que hacer para la siguiente ocasión hacerlo mejor todavía? Si me siguen, necesariamente este metaconocimiento significa aprender a aprender. Y este es el principio de las empresas que aprenden. Porque si esto lo hacemos de manera individual, pero también luego lo llevamos a los grupos, por supuesto que de los grupos, de todos los grupos, pues se va a ir a mi organización, a mi empresa. ¿Cómo es que aprendo a aprender? ¿Cómo es que aprendo a hablar en público? ¿Cómo es que aprendo a sacar la producción en menos tiempo? ¿Cómo es que aprendo cuando tengo una falla inesperada en la planta para volver a reactivar mi planta? ¿Cómo es que lo hice? Y ya que identifico y que tengo este momento de autorreflexión, entonces sí puedo decir, perfecto, para la siguiente ocasión yo puedo aprenderlo de esta manera. O puedo realizarlo o puedo llevarlo a cabo de esta manera. ¿Sí me siguen? El concepto de aprender a aprender o metaconocimiento es un conocimiento, es un proceso para digerir que requiere también nuestra reflexión. Pero yo espero que a través de estos ejemplos tengamos la claridad. ¿Cómo es que aprendí a aprender? Y así es también como se va generando el conocimiento, porque si yo identifico un área que está siendo muy exitosa, a ver, espérenme, ¿cómo le están haciendo para tener este éxito? O bien, por el contrario, ¿cómo le están haciendo para nunca poder terminar la producción en el tiempo? El número de piezas que se les solicita, en su turno, nunca lo pueden llevar a cabo. ¿Cómo lo están haciendo? Y una vez que el grupo te dice, lo estamos haciendo así, 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 ok, ¿cómo lo pueden hacer mejor? Recuerden que en este concepto de la quinta disciplina, el líder tiene este proceso de aprendizaje continuo, en donde les dice, a ver, ustedes cómo lo harían mejor, no como yo lo haría mejor, porque eso les va a hacer tener personal mucho más creativo y más reflexivo. Y por lo tanto, tendrá muchas más posibilidades y una respuesta amplia o una gama de respuestas para enfrentarse a las situaciones. ¿Sí me siguen? De tal forma que ustedes busquen comunicar esta visión y por supuesto ampliarla, modificar esos modelos mentales, porque lo que están haciendo con este proceso es modificar los modelos mentales, poner a la gente a reflexionar sobre ¿qué estoy haciendo? Créanme que hoy por hoy poca gente reflexiona sobre sus actos y menos sobre sus procesos. Eso está reservado para los estrategas, para los administradores, para los altos líderes. En las organizaciones que aprenden se requiere que en cada área, cada individuo pueda realmente hacer esta autorreflexión. Vamos a ver además, permítanme un momento. Dentro de esta perspectiva de liderazgo, que el líder tome el rol de maestro, no solo como alguien que enseña, sino alguien que orienta
al aprendizaje. Alguien que alienta y empuja ese aprendizaje, ayudando a los integrantes de la organización a desarrollarse. Y desarrollarse bajo una visión sistémica también. Porque vaya, ahorita mencionamos el ejemplo de perfecto. ¿Cómo es que lograron ustedes alcanzar la meta de 0 accidentes, verdad? Bueno, ya que lo lograron, ¿por qué creen que lo lograron? Y así es como uno debe de llevar a los grupos, al equipo, a la organización completa, a desarrollar estas habilidades del enfoque sistémico. Cuando ustedes le explican a las personas esta visión sistémica, créanme que se van a llevar muchas más sorpresas y, como les he mencionado, la toma de decisiones va a ser con mayor cautela, más certera también, porque los va a llevar definitivamente a entender el todo, no solamente las partes. Así que el líder como maestro también alienta el aprendizaje y, por supuesto, a desarrollar esa visión sistémica como parte fundamental. Vamos a identificar que el pensamiento sistémico aborda una complejidad dinámica, asimilando cientos de relaciones de retroalimentación en forma simultánea. Integra la complejidad de detalles de la dinámica, es decir, esto significa que habrá que primero desmenuzar como todo el proceso, identificar las partes de toda la organización, entender las relaciones y cómo se interrelacionan para después poder verlas como el todo integral, como la organización completa. Además, las organizaciones inteligentes constituyen una forma de ejercer influencia sobre el complejo sistema de las tareas humanas. Es decir, se abren posibilidades de mejora, se abren posibilidades de calidad, por ejemplo, porque vean, ustedes pueden incluir a un grupo multidisciplinario para implementar proyectos como las 5S, proyectos como calidad, proyectos como Six Sigma, que de pronto ustedes sienten que estarían solos para llevarlo a cabo o que les hace falta recursos. Es muy curioso ver en las organizaciones cuando uno presta consultoría que dicen es que nos faltan recursos. No, los recursos los tienen ustedes, la gente está ahí. Lo que no tienen es el método para enseñarles o el método para explicarles cómo llevarlo a cabo. Cuando nosotros nos convertimos en una organización que aprende, se vuelve como un ser vivo, ¿saben? Algo que está latiendo, algo que está con mucha energía, que está caminando, porque la gente también va a estar enfocada a ver esta situación. Yo les comentaba en alguna empresa que se instituyó la cultura del ahorro. Y vean, cuando se les planteó esta información, esta cultura del ahorro, no se les hacía ver como si fuera una cultura para ahorrar gastos en la empresa, ¿verdad? Apaga la luz porque nosotros pagamos mucho de luz como empresa. No, porque creíamos que podía haber hasta cierta resistencia de la gente. Ustedes saben que de pronto hay colaboradores que dicen, ay, sí, ellos quieren que yo ahorre, pero claro, el dueño haciéndose rico. ¿Sí me siguen? De tal manera que tenemos que ir un poco más allá con nuestra visión del ahorro, de la cultura del ahorro. Y finalmente, después de trabajar con un grupo multidisciplinario en donde se generó una lluvia de ideas, llegamos a la conclusión de que la cultura del ahorro se debería de basar no en que el hotel tenía muchos gastos o que la empresa estaba en números rojos, sino en realidad decir que era para construir un mundo mejor. Y entonces fue maravilloso la reacción de la gente, porque, ¿saben? Ya no se estaban centrando en ahorrarle a la empresa, ya no se estaban centrando en cuidar a la empresa o el dinero de los dueños. Realmente se estaban centrando en cuidar lo que constituye un recurso. Cuando hablábamos dentro de la energía, dentro de la cultura de ahorro de energía, y era tan sencillo como apagar las luces cuando no las estés ocupando, si sales de tu oficina apaga, no dejes radios encendidos, saben, todas estas cuestiones que pasan dentro de las empresas, que dejan las computadoras prendidas 365 días del año, y eso hace que se consuma energía, pero no nos centrábamos en porque la empresa lo necesita, sino porque el país lo necesitaba, por un mundo mejor, y ahí además fuimos creciendo en esta cultura de tal manera que involucrábamos a los niños.
años a los hijos de los colaboradores. ¿Por qué? Porque ellos hoy reciben mucho más educación ambiental y educación ecológica que la que recibimos muchos de nosotros. De tal manera que era involucrar y la gente ya no se sentía nada más luchando o ahorrando dentro de la empresa, sino que esto lo fue pasando también a sus casas, por ejemplo, y también el hecho de traer a familiares y que vieran lo que nosotros estábamos haciendo. Por supuesto que se vio un alto impacto a nivel económico de esta cultura, pero ¿saben cuál fue el éxito? No era tanto, bueno, obviamente hubo una planeación, pero quizá la planeación, los letreros que se idearon, los mismos frases motivacionales para los colaboradores, reconocimientos, ¿no? Porque también había un sistema de reconocimientos. Quizá todo eso no fue tan impactante como entender a la organización como un todo. Pero no solo a la organización como un todo, sino a esa organización como parte de un todo, como parte de un país, mencionándole a la gente, bueno, el que tú enciendas un foco, todo lo que se requiere a nivel país para producir la energía. ¿Sí me siguen? Y lo mismo con el papel y lo mismo con todos los recursos que estaban utilizando. Entonces, comprender o manejar esta visión sistémica nos lleva más allá. Al final, también los colaboradores se daban cuenta de que esto era como parte de un todo y no se sentían ya solo orgullosos de hacerlo dentro de la empresa, sino que estaban apoyando para construir un mundo mejor para sus hijos. Vean todo el proceso sistémico que se sigue ahí para un fin. Así es como las tareas o las actividades se van entendiendo como partes, pero finalmente segmentadas, perdón, no segmentadas, sino dentro de un todo. La construcción de organizaciones inteligentes suponen personas que aprenden a observar como pensadores sistémicos y que desarrollan su propio dominio personal y estructuran modelos mentales en colaboración con otros. Esto sería como parte de las conclusiones de este enfoque sistémico, porque tenemos que recordar que las organizaciones que aprenden, pues son aquellas que cambian, que desafían a las propias estructuras al cambiar los modelos mentales. Por eso es que, como pueden ver, las organizaciones que aprenden son aquellas que tienen la habilidad de crear, adquirir y transferir conocimientos y modificar las conductas que reflejan ese aprendizaje. Es decir, si el ejercicio que les he estado diciendo de manera verbal, si ustedes como individuos ya vieron, oye, ¿cómo le hiciste para aprender? ¿Cómo le hiciste para manejar esta maquinaria nueva? Y pudiste rebasar el límite de producción para esta maquinaria. El empleado te dice, bueno, pues resulta que lo hice así, 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 y te da el ABC, 10 pasos sencillos de lo que hizo para poderlo llevar a cabo. Bueno, la siguiente parte sería, como grupo, cómo voy a transferir o transmitir ese conocimiento al mismo grupo. Pensemos a la gente que está en su mismo turno en ese sentido y después a todo el personal que maneje esa máquina. Eso es lo que buscan las organizaciones que aprenden y de ahí es justamente cómo sale toda esta administración del conocimiento, que el reto está definitivamente en captar el conocimiento y volverlo a transmitir a la empresa. ¿Cuáles son algunos de los aspectos de las organizaciones que aprenden o un poco la metodología? Primero, una resolución sistémica de problemas. Si el problema está en el área de producción y en el área de producción específicamente de producto terminado, pues bueno, no solamente se va a reunir al personal de producto terminado, sino que se va a invitar a otras áreas también a participar para resolver este problema. A eso nos referimos cuando hablamos que la solución de los problemas se hace también de una forma sistémica, es decir, trayendo a varias personas que nos brindan diferentes puntos de vista para entonces poder llegar a una solución diferente. Mediante decisiones objetivas, documentadas y apoyadas en evidencias. Créanme que a veces se siente que una organización que aprende
pues no tiene procedimientos, muy por el contrario, tiene procedimientos. Ya hablábamos anteriormente de la disciplina que se requiere para ser una organización que aprende. Una necesidad que tenemos hoy por hoy dentro de las empresas es documentar las buenas prácticas, documentar las experiencias. Generalmente, si tenemos a un excelente colaborador y se va, en ocasiones el puesto se va con él. ¿Por qué razón? Porque no nos preocupamos como empresa para que el conocimiento que esa persona tenía lo transfiriera a los demás, lo modificara o lo cambiara o lo enseñara a otras personas. De tal manera que algo que debemos de buscar es definitivamente transmitir ese conocimiento. Experimentar con nuevos enfoques, poner a prueba el conocimiento que existe y desafiarlo. Decir cómo lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo de esta manera, vamos a intentarlo de una forma diferente. Yo les explicaba el caso, por ejemplo, de los hermanos McDonald's, en donde ellos vieron las tendencias del mercado o las tendencias de la situación actual, que era que cualquier estadounidense podría tener un automóvil, y ellos se dieron cuenta de, bueno, pues pueden servirse desde su carro. Sin embargo, también algo que experimentaron en esa época, todos los restaurantes servían la comida en platos de loza, en vasos de cristal, y ellos dijeron, bueno, ¿y qué pasaría si fueran desechables, no? ¿Qué pasaría con estos costos? ¿Qué pasaría con la reacción de la gente al recibir todo en bolsas de papel y en platos de papel? Y eso es lo que hicieron, desafiar los procesos existentes. Después de eso tuvieron una evolución o hicieron una revolución dentro de la industria de la comida, y se ve ahí una organización que aprende. Es decir, poner a prueba, explorar diferentes horizontes para buscar nuevos y mejores procedimientos, definitivamente. Aprender de la propia experiencia y de la historia pasada. Las organizaciones que aprenden también recuerdan eso que sucedió para evitar los errores, definitivamente, y aquel ¿qué ocurre cuando algo sale bien? También lo registran. Yo les decía que uno de los grandes retos que tenemos a nivel organizaciones es documentar los procesos. Sé que con esta tendencia de calidad y con todos los manejos que nos exigen para poder certificarnos, pues hay un gran avance dentro de las empresas de estos procedimientos, pero también en ocasiones para modificar el procedimiento en papel se requieren tantas firmas que las empresas se paralizan. Aquí la invitación es que ustedes reflexionen sobre eso, porque es parte del legado que ustedes van a dejar. Si ustedes el día de mañana que se vayan de esta empresa en la que están actualmente, por la razón que sea, porque se jubilan, porque cambian, porque la dejaron en manos de los hijos, qué sé yo, y ustedes decidieron retirarse, pues bueno, en ese momento el hecho de que esté todo documentado, el que una persona realmente nueva pueda llegar, buscar en el manual adecuado y encontrar el procedimiento, eso es definitivamente una gran ventaja y se vuelve parte de una conducta, se vuelve parte de un aprendizaje. Hoy por hoy los consultores de administración del conocimiento, pues es en donde más valor están agregando a las empresas, porque definitivamente es hacer un cambio y enseñarle a cada uno de los colaboradores que registren esas experiencias, pero no bastará con registrarlas. Además de que tiene que existir la estructura adecuada, pero no bastará con eso, sino el compartirlas. Y hoy por hoy la tecnología nos lo permite. No importa qué tan cercanos tengamos que estar, podemos estar dispersos alrededor del mundo y poder compartir nuestras mejores prácticas. Yo les quiero comentar, alguna vez tuve una agradable experiencia de ir a visitar diferentes universidades y diferentes escuelas para conocer los métodos de aprendizaje más efectivos. Uno de los que más me sorprendió fue justamente en una escuela secundaria que nos permitieron asistir al laboratorio de ciencias naturales. Hagan ustedes una remembranza y ubíquense en ese momento en que iban en la escuela secundaria, iban al laboratorio de ciencias naturales y era el día de abrir una rana, ¿verdad? Pues bueno, ahí estaban estos chicos que principalmente desde la ubicación física estaba determinada de diferente manera. Uno era que en el centro habían diferentes computadoras y en las diferentes computadoras pues estaba un niño, ¿verdad? Y cada uno de los niños que estaba ahí lo que hacían era
frente a la computadora a hacer su propio reporte, pero primero iban, abrían la rana, observaban, veía qué era lo que estaba pasando y después lo compartían con otros alumnos, pero no otros alumnos dentro de su país, sino otros alumnos alrededor del mundo, en este caso en Estados Unidos, y ellos estaban compartiendo sus aprendizajes, sus observaciones, el latir de la rana, del corazón de la rana cuando la abrieron, con alumnos del mismo grado, pero que estaban en Francia, de tal manera que podía existir esa correspondencia y esa práctica y esa habilidad y ese aprendizaje continuo y colaborativo, de tal manera que esta parte de aprender de la propia experiencia y de la experiencia de los demás es muy importante definitivamente dentro de las organizaciones que aprenden. Este ejemplo está relacionado con esta forma de romper los paradigmas, es decir, hoy por hoy podemos compartir también con otras empresas que hacen cuestiones similares y que nos va a permitir también conocer o aprovechar o entender su propia historia y no cometer los mismos éxitos que ellos, perdón, los mismos fracasos que ellos o errores que ellos han tenido. Así que aprender de las prácticas modelo, que sería el siguiente aspecto que tiene que ver con el benchmarking, que seguramente han escuchado, que es comparar empresas de mi mismo sector o procedimientos muy parecidos a los míos, en donde nosotros podamos identificar esas mismas prácticas como lo hacen. Y hoy por hoy el benchmarking nos dice o nos dicta que no necesariamente tenemos que hacerlo comparándonos con industrias similares a las nuestras, sino que en realidad lo podemos hacer con industrias que no tengan nada que ver con nosotros. Y esto es, por ejemplo, los estándares de servicio que hoy por hoy tiene la comida rápida. Los estándares de servicio son 30 minutos. Y entonces es decir, bueno, yo que hago un producto, ¿cuánto me tardo en realizar ese producto y que el producto llegue a las manos de mi consumidor final? ¿Qué puedo hacer para que mi producto llegue en menos tiempo? Y entonces me pongo a comparar con las demás personas, me pongo a identificar cuáles son sus mejores procesos, sus prácticas modelo, y de ahí las retomo, aunque no sea la misma industria. ¿Sí me siguen? Este aspecto es importante porque definitivamente nos permite aprender de otras empresas, aprender de otras organizaciones y aprender de consumidores y proveedores, no solamente en nuestro sector, no solamente en nuestra industria, sino en cualquier otra. El último aspecto de las organizaciones que aprenden se refiere a transferir el conocimiento rápida y eficientemente a toda la organización. Aquí interviene la tecnología definitivamente. ¿Por qué? Porque justo con esta tecnología es con la que nosotros podemos realmente transferir el conocimiento de manera rápida, de manera instantánea, como el ejemplo que yo les ponía de los chicos que ponen sus conclusiones de la práctica de abrir la rana, de manera instantánea les puede llegar al mail a la otra persona y esa persona responderla. Sí habrá que desarrollar un sistema. Hoy por hoy la industria de la tecnología nos ofrece diferentes programas y plataformas para poder trabajar en esto, para poder tener recipientes de información, ¿verdad? Ya no los manuales en libreros, sino más bien en cuestiones electrónicas que nos permitan también, pues, documentar en primera instancia y la otra una consulta rápida. Hoy por hoy, como este tipo de buscadores, como este tipo de consultores, como este tipo de cuestiones que nos llevan a buscar rápidamente, y esto podría ser como en el caso del Internet, en donde el Internet nos permite hacer búsquedas. Algo similar se puede desarrollar en sistemas y, como les digo, hay diferentes opciones que ustedes los pueden ir catalogando. Se llaman repositorios de información, en donde pueden ir catalogando
tanto sus procedimientos como sus mejores prácticas, de tal forma también que si alguien dentro del día de hoy tuvo una práctica excelente o encontró una forma de reducir costos o reducir el tiempo o mejorar la calidad del producto, pues lo pueda documentar ahí y no decir, bueno, cuando sea el informe anual, ¿verdad? Aunque falten 12 meses, pues ahí lo voy a mencionar. No, es mejor que lo transmita. A eso se refiere este concepto de rápida y eficientemente a toda la organización. Hoy necesitamos que el tiempo se reduzca y que sea de manera instantánea. La comunicación ya no tiene límites, ya no tenemos que esperarnos a que sea el cambio de horario. No, realmente ahí está. Y el cómo lo puede compartir lo puede consultar el resto del personal también es importante, porque luego, claro, hay sistemas muy sofisticados para captar este conocimiento, sin embargo, a la hora de difundirlo, no necesariamente se logra. O bien se tienen que pasar muchas claves para poder entenderlo. Aquí recuerden, esas mejores prácticas, ese uso de la tecnología tiene que estar abierto a todos los niveles. Si ustedes hoy nuevamente se preguntan de, bueno, pero yo cómo lo puedo tener en la planta, háganlo. Intenten poner una computadora o dos, quizá, dependiendo de las dimensiones de su empresa, en un lugar que permita a la gente hacer estas consultas, para también irlos acercando al manejo de la computadora, para también irlos acercando al manejo de la tecnología. Finalmente, quiero preguntarles y que se pregunten ustedes cuáles son los beneficios de administrar el conocimiento en una empresa, es decir, de transformarnos en una organización que aprende, que genera conocimiento, que sabe cómo aprende y lo regresa a la empresa. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué se les ocurre? Pues bueno, un punto importante es maximizar el valor de los activos intelectuales de la organización. En este caso, hay empresas que cada vez más nos estamos acercando hacia allá, que miden a su gente o que miden el valor de la empresa por el conocimiento que hay de la gente, es decir, capitalizar, es a lo que se llama el capital intelectual justamente. Esto lo va a aumentar. Si yo tengo más gente preparada en mis propios procesos, mi empresa va a valer más. Y definitivamente hay en algunos países en donde ya se lleva más adelanto para efectivamente poderle poner un número, ¿verdad? Poderle poner un signo de pesos y saber cuánto es lo que cuesta ese activo. Por supuesto que mejorará y agilizará la toma de decisiones. ¿Por qué creen que es esto? Porque claro, si tenemos gente muy bien, con conocimientos muy sólidos, no va a tener la necesidad de irle a preguntar al jefe del jefe del jefe si lo autoriza o preguntarle al superior del superior del superior cómo se lleva a cabo el proceso. La gente en el instante en el que esté va a poder tomar decisiones acertadas, va a poder tomar decisiones rápidas y va a poder tomar decisiones ágiles y mejores, porque tiene la información, porque sabe cómo hacerlo, porque está preparada para ello. Por supuesto, incrementa la eficiencia operacional por lo mismo, porque en cada uno de los aspectos, si yo estoy muy consolidado con mi conocimiento y además entiendo a toda la empresa como tal, como un sistema vivo, pues definitivamente también la eficiencia operacional va a funcionar, porque ya no vamos a estar entonces concentrados. Recuerden cuando hablamos de dominio de sí mismo, ya no vamos a estar concentrados en buscar un culpable o buscar excusas o justificaciones de por qué no sucedieron, porque vamos a estar con un dominio propio que nos lleve a ser mejores, con una cultura muy proactiva de buscar soluciones. Por lo tanto, vamos a buscar ser más eficientes. Si todos estamos enfocados a la misma dirección, pues bueno, la fuerza que llevemos va a ser muy impactante. Esto es lo que se logra dentro de muchas más ventajas de una administración del conocimiento. Por supuesto que nos consolida como empresa, por supuesto que nos hace más competitivos también al tener gente más competitiva, si estamos centrados en conocer nuestros procesos básicos, pero además seguimos inundándonos dentro de ese desarrollo, porque puede ser desarrollo personal, desarrollo de habilidades, desarrollo de actitudes. Si todo esto lo vamos manejando, pues bueno,
nuestra empresa va a tener también un buen clima organizacional en donde la gente se va a enfocar a la productividad, a ser productiva, a buscar nuevas y mejores prácticas. Si a eso nos comparamos con otras industrias del mercado, pues nos va a permitir estar también cerca de los líderes o bien ser la líder, empresa líder dentro de nuestro sector. Y por supuesto que si nos comparamos además con las mejores prácticas de otras empresas, de otras industrias, independientemente del sector al cual pertenecemos, pues también nos va a llevar forzosamente al liderazgo. Esta es la invitación, que ustedes constituyan a sus empresas definitivamente en organizaciones que aprenden, en organizaciones que entienden este enfoque sistémico que los va a llevar a pues cambiar el paradigma de las cosas hoy están así, somos un grupo que reacciona ante el mercado, que reacciona ante las expectativas del cliente y van a pasar a ser empresas que estén innovando, que estén quizás hasta modificando algunos comportamientos del consumidor. Y esto lo podemos ver, como yo les decía, en este caso de las empresas de servicio que te dan en 30 minutos la comida. Hoy por hoy es fácil identificar muchas empresas de servicio que también lo hacen, es decir, poniéndose como líderes, creando esa lealtad también de sus clientes y de sus consumidores hacia su propia empresa. Eso es lo que ustedes pueden lograr bajo una administración adecuada. Un punto importante aquí para reflexionar es que, y es el mayor reto para la administración del conocimiento, son los incentivos que vamos a utilizar para que la gente comparta ese conocimiento. De manera general nos han enseñado desde pequeños a no compartir, ¿no? Como que uno vale por lo que sabe y entonces no voy a permitir que alguien más lo sepa porque me puede quitar mi trabajo. Primero, barrera a romper es la cultural, el decir, tú vas a ser más valioso dentro de esta empresa, no tanto por lo que sabes, sino por cómo se lo puedes enseñar a los demás. Ese es el primer paradigma que tendríamos que cambiar también en la gente. Por supuesto, nosotros mismos ser el ejemplo de esa transferencia de conocimientos. Hoy por hoy todavía es común decir, ¿por qué no le enseñas? Pues a mí nadie me enseñó. Así aprendí yo, a trancazos, ¿verdad? A golpes. Bueno, pues lo mismo ustedes vean. Primero, si tienen ese paradigma, hay que eliminarlo, porque la primera barrera a vencer, el primer obstáculo, es un obstáculo cultural. El siguiente sentido, como ustedes pueden modificarlo, es a través de reconocimientos. Los reconocimientos no necesariamente tienen que ser económicos, eventualmente podrían hacerlo. Y no me refiero tanto a una cantidad, sino como a lo mejor a un premio físico, ¿verdad? No sé, una televisión, una computadora personal para que se la pueda llevar a su casa, independientemente del nivel en el que esté. Pero sí es necesario un cambio en esa estructura, porque entonces vamos a reconocer y vamos a felicitar y va a ser más valiosa la gente dentro de mi organización que transmite sus conocimientos, que los transmite de forma práctica y que los transmite de forma tangible. Recuerden que aquí hay un aspecto importante que tiene que ser la medición, en donde está el gran reto también para todos los que hoy nos dedicamos a estas cuestiones, porque tenemos que identificar cómo medir que esa organización está aprendiendo, cómo medir que esas personas están transfiriendo el conocimiento. Ya les dije que la tecnología ayuda muchísimo porque puede ser tan sencillo como documentar, tener un buscador o un sistema que nos permita meter la información de manera ordenada como tipo una biblioteca y ver cuántas personas consultan. Tampoco tiene que ser algo tan sofisticado que nos parezca inalcanzable, dependiendo del tamaño de la organización, dependiendo de cómo lo manejen. Pero lo que sí es un factor que deben de contemplar es la resistencia a la cual se pueden encontrar ustedes, este cambio cultural, este cambio organizacional y, por supuesto, el reconocimiento. ¿Qué incentivos se les ocurre a ustedes que podrían estar implementando dentro de sus empresas? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podrían estar motivando al personal a colaborar? ¿Quiénes deberían de ser los primeros en realizarlo? Y aquí no necesariamente tiene que ser un efecto cascada, porque generalmente nuestras empresas, si están estructuradas de una manera tradicional, pues el conocimiento generalmente se encuentra
en estos aspectos, ¿verdad? Quienes conocen nuestros procesos, nuestros procedimientos y nuestras mejores prácticas, eventualmente va a estar aquí. Así que yo tendría que empezar mi administración del conocimiento buscando los aspectos estratégicos de mi organización, los procesos vitales de mi organización y entonces documentarlos, pero no documentarlos a nivel manuales, porque documentarlos a nivel manuales quizás sea lo que tengan ustedes ya hoy por hoy y son manuales que nadie consulta, sino más bien buscar que estos procesos estén documentados de tal manera que sean, por ejemplo, estructurados a manera de preguntas frecuentes, en donde otro colaborador que ingrese, alguien de nuevo ingreso, pueda realmente, en lugar de esperar a que le enseñen y esperar a que pase algo, pues entonces lo que podrían hacer es decidir que se vaya a investigar aquí, que identifique estas preguntas frecuentes y realmente sea algo de rápida consulta en donde yo pueda realmente encontrar la información de mis procesos básicos, de mis procesos vitales. Entonces ahí está el reto de cómo entonces voy a incentivar a estas personas que están en ese nivel de la estructura a que documenten sus mejores prácticas, su aprendizaje, porque además hay mucho aprendizaje que va pasando como en los oficios, ¿verdad? Del maestro al aprendiz. Si tenemos la suerte de tener un buen maestro, vamos a tener una muy buena información. Pero si no tenemos la suerte de tener un buen maestro, aquellas personas que te dicen que lo aprenda como yo lo aprendí, pues bueno, no vamos a construir alguna organización, de tal manera que no lo vamos a dejar al azar. Si nosotros nos aseguramos un procedimiento para poder realmente documentar nuestras mejores prácticas, ya no va a importar el maestro, porque además vamos a ir constituyendo este modelo con estas mejores prácticas. En donde todos los aprendices van a poder definitivamente tener acceso a esa información. Si me siguen, yo les quiero pedir que en este momento hagan ustedes una reflexión sobre su propia empresa. Y aquí hemos visto varios aspectos. Hemos visto los aspectos de enriquecimiento del puesto y todos los aspectos relacionados con las empresas que aprenden. Yo los invito a la reflexión, que identifiquen cuáles son las informaciones, las políticas, las cuestiones que tienen ustedes hoy ya dadas y que les va a permitir saber hacia dónde va el cambio. Porque el siguiente tema es cómo transformarnos en una organización que aprende. ¿Cómo nos transformamos en esa organización? Pues bueno, hay metodologías y hay varios puntos que vamos a tomar en cuenta, pero algo que es muy relevante es primero identificar en dónde estamos parados hoy. ¿Cómo podemos nosotros saber si nos estamos acercando a esa organización que aprende? Les recuerdo que hemos visto varios temas hasta ahorita de estas organizaciones, así que revisen su material y marquen aquellos aspectos que ustedes consideran que podrían ir modificando, que representan o que requieren hoy por hoy un cambio. Así como todos los aspectos de liderazgo que hemos visto, qué tipo de empresa es la que quieren construir, porque en la siguiente sesión vamos a ver justamente cómo transformarnos en una organización que aprende. Así que espero sus comentarios y nos vemos la próxima sesión. Gracias.